última vez que prediqué acerca de 2 Timoteo, había mencionado que debemos estar atentos, había mencionado eso, que debemos estar atentos porque hombres corruptos espiritualmente pueden estar guiando, siendo líderes de personas, de iglesias y de familias. Hay que estar, tener cuidado con eso y estar atento. ¿Y cuáles son las acciones que ellos cometen o obras? O sea, su conducta, en 2 Timoteo capítulo 3, sus conductas. Y una de las conductas era que ellos difundían esa enseñanza de mentira. ¿Y por dónde se iban? Iban por las casas, como dicen acá en Córdoba, en las casas. Y dicen, iban por las casas y se metían y llevaban cautivas a las mujercillas. ¿Qué eran mujercillas? Eran en términos débiles, pero no débiles solamente intelectualmente, sino débil en virtud, débil en moral, en moralidad. Por esa razón caían y eran cautivas y siempre estaban aprendiendo y nunca podían llegar al conocimiento de la verdad, porque tienen esa actitud, esa debilidad moral. Ahora vamos a continuar. Y otra acción, o la segunda y la tercera, es que la segunda es que resisten a la enseñanza de verdad, esa es la segunda, y la tercera es que van a liderar por un tiempo, o sea, lideran por un tiempo, están liderando. Y vamos a leer versículo 6 al 9, vamos a leer versículo 6 al 9, 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 6 al 9, ¿sí? Así es. Vamos a leerlo y dice lo siguiente. Ustedes siguen con la mirada. Dice, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Ahora vamos a leer todos juntos versículos 8 y 9. Todos juntos 8 y 9 dice, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Y la segunda acción que ellos cometen, y la primera que vamos a ver en el día de hoy, es que resisten a la enseñanza de verdad. Y vamos a ver eso. Y después la tercera y última, que está en el versículo 9, es que lideran por un tiempo. Vamos a orar. Señor, gracias por darme este privilegio de poder compartir tu palabra. Gracias, Padre, porque puedo estar parado aquí y no soy consumido por tu justicia, sino que Jesús ya dijo, consumado es en la cruz. Él agonizando allí, Él exclamó y pidió y dijo, ya está, la obra es consumada. Gracias, Señor, porque cada persona que accede por fe al conocimiento del Evangelio es una nueva criatura, es salva, es justificado, es perdonado de todos sus pecados. Y esa verdad es tan inmensa, Señor, que nos debe llevar a amarte más y más. Te pido ahora, Padre, en el presente, ahora te lo pido, Señor, para que me des claridad a leer, y también, Señor, que tu palabra penetre en los corazones de cada uno que están aquí, y tu Espíritu Santo obra en gran manera, porque tu palabra es viva y eficaz, y es lo único que puede transformar, Señor, los corazones de los que están aquí. Yo no puedo, Señor, con mis palabras, no puedo cambiar, persuadir, puedo hacerlo de manera humana, pero eso no dura, no tiene consecuencias eternas, Padre. Solamente Cristo, tu palabra, Señor, es lo que puede hacer la obra poderosa en los corazones que están aquí. Derriba, Señor, toda distracción, derriba toda preocupación, también toda apatía, indiferencia. Si alguien tiene sueño, Señor, que se pueda despertar, que pueda estar atento, Señor, a tu palabra. No a mí, Señor, porque claramente yo no soy digno de nada, sino a ti, porque tu palabra es digna. Gracias, Señor, por todo lo que haces por nosotros en nombre de Jesús. Te lo pido. Amén y amén.
Vamos a ver entonces que resisten a la enseñanza de verdad. Resistir es oponerse. Resistir es oponerse. Es enfrentarse a aquello. Bueno, dice resistir es oponerse. Ahora voy a dar una explicación dar una explicación mediante las citas de otros pasajes bíblicos, porque se utiliza el mismo término, ese mismo término, resistir, porque dice de la manera que Han y Jambres resistieron a Moisés, también estos resisten a la verdad. Esos dos términos, el mismo, pero también se repite o he usado en otra parte de la Biblia. ¿En cuál parte de la Biblia? En Gálatas capítulo 2, voy a leerlo en Gálatas capítulo 2, Gálatas capítulo 2, versículo 11, si quieren ir allí, Gálatas 2, 11, acá Pedro empieza a cambiar de actitud. Creo que es conocida esta historia, que Pedro comía primero con los gentiles y después cuando vienen los judíos que querían judaizar, o sea, querían circuncidar, querían volver a la ley, Pedro empieza a cambiar de actitud, cambia de actitud para con los gentiles, ya no queriendo comer y en cierta manera degradando el Evangelio, que en el Evangelio todos son justificados. Son justificados y eso lo hace iguales en esencia ante Dios, somos todos hijos de Dios. Ya no es judío ni griego. Pero en versículo 11 del capítulo 2 dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, ahí dice, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Ese mismo término se utiliza allí. Le resistí, se opuso a la conducta que tenía Pedro, lo confrontó. No solamente está allí, sino también está en Santiago capítulo 4, versículo 7. Pero todo esto en términos, es así, término positivo, porque Pablo se opuso a un pecado que estaba cometiendo Pedro. Era digno de condenar, lo que estaba haciendo. Ahora, Santiago capítulo 4, versículo 7, también habla de una resistencia, de una oposición nuestra hacia algo que es pecaminoso. Dice Santiago 4, versículo 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces, esta resistencia no es solamente estar allí aguantando, sino también es ofensiva, es estar oponiéndose. Porque, como dice en Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y nosotros, si queremos vivir vidas santas, esto voy a hacer un paréntesis, si queremos vivir vida santa, nos tenemos que oponer al pecado. No podemos, como quien diría, ser amigo del pecado. No podemos. O es blanco o es negro. O es frío o es caliente. ¿Cómo dice? Porque los tibios los vomitaré de mi boca. Entonces no sirven, los tibios no sirven. No tienen utilidad. Entonces Dios nos ayude a poder ser de un bando. Frío o caliente, no podemos ser tibio. Entonces ahí que dice el mismo término, resistir al diablo y huirá de vosotros. Otro término más que es usado, ese mismo término usado en otra cita, Efesios 6:13, lo voy a leer. Ahí tengo varios versículos, algunos voy a contar solamente lo que menciona y otros vamos así directamente y lo leemos, para que ustedes también puedan llevarse y los que están anotando también lo van registrando en sus notas. Pero Efesios capítulo 6, versículo 13 dice esto: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces, podáis resistir. Es el mismo término. Ahora, también Esteban dice en Hechos capítulo 7, él estaba predicando, en Hechos capítulo 6 al final, y dice que en ese capítulo dice que nadie le podía resistir a Esteban y a su doctrina. Nadie. Entonces, ese mismo término es usado en varias citas.
Pero acá está vinculado, o sea, utiliza un ejemplo. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés. O sea, Janes y Jambres, ¿quién lo conoce? Nadie lo conoce, Janes y Jambres. Seguramente si no han leído Segunda de Timoteo, es la primera vez que escuchan este término, este nombre, estos nombres. Es la primera vez que escuchan. Janes y Jambres. Parece nombre artístico, ¿no? Janes y Jambres. No sé. O alambres. ¿No? Janes y Jambres. Pero él da una referencia de otro nombre. ¿Y quién era ese nombre que es bien conocido? Hasta el mundo secular lo conoce. Moisés. Y entonces varios comentaristas señalan que Janes y Jambres eran aquellos que se opusieron, o sea, a los milagros que realizaba Moisés, o sea, realizaba Dios a través de Moisés, y ellos se opusieron. Y para darle un contexto, vamos a ir a leer Éxodo capítulo 4. Señala a Janes y Jambres. Si no quieren ir allí, si no saben dónde está Éxodo, escuchen, presten atención, pero está Génesis, Éxodo. Génesis, Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Y dice Éxodo capítulo 4, como el libro lo tiene, o sea, el nombre del libro bien lo tiene mencionado, porque Éxodo es el éxodo de Israel de Egipto. Éxodo capítulo 4, versículo 4 y 5, voy a leer. Dice lo siguiente en Éxodo capítulo 4, versículo 4 y 5. Dice: entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Bien, empecé a leer de ahí, pero en realidad, unos versículos antes, él tiene una vara y Dios le dice: ¿qué tenés ahí? Y él dijo: una vara. Entonces tírala. Y la tiró y se volvió culebra. Dice versículo 5, o una víbora. Versículo 5: por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. ¿Por qué iban a creer? Por la señal. Iban a creer por la señal milagrosa, porque es lo mismo que tener un palo y lo tirás y se convierte en una víbora, un animal. O sea, eso es algo espectacular, un milagro. Ahora, Éxodo capítulo 7, versículo 9 al 11. Éxodo capítulo 7, versículo 9 al 11. Dice lo siguiente en Éxodo capítulo 7, versículo 9 al 11. Esto ya el encuentro de Moisés, Aarón, ¿con quién? Con el faraón. Se iba a hablar, iba a dar el mensaje de parte de Dios para que los libere al pueblo de Israel. Versículo 9 del capítulo 7 de Éxodo dice: si Faraón os respondiere diciendo: mostrad milagro, mostrar señal, mostrar milagro, dirás a Aarón: toma tu vara y échala delante de Faraón, para que se haga culebra o víbora. Versículo 10. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también, ¿qué cosa? Lo mismo, los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Y después en versículo 22 del mismo capítulo dice: y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Es en versículo 22 del capítulo 7. Así fue. Después en capítulo 8, versículo 7, capítulo 8, versículo 7 dice: y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces, ¿qué es lo que hicieron lo mismo los hechiceros, los magos, los encantadores? Hicieron la vara, la convirtieron en víbora, en culebra.
Después convirtieron el agua en sangre, lo mismo que Moisés estaba haciendo. Y después también Moisés, una de las señales, era que hizo venir ranas sobre el pueblo de Egipto. Y ellos también hicieron lo mismo. Pero ya en Éxodo 8, versículo 18, Juan 8, 18, dice, Éxodo 8, 18, dice, y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron, y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Creo que esa plaga todavía no se ha ido, pero los piojos inundaron al país de Israel, el país de Egipto. Y ellos, ¿por qué? Por medio de Moisés. Y ellos quisieron hacer lo mismo, pero no pudieron. Quisieron hacer lo mismo. Entonces ellos tenían cierto poder, poder para hacer milagros. Era obviamente dado por Satanás. Ahora, ¿recuerdan lo que leímos en Éxodo capítulo 4, versículo 5? Dice, por esto te creerán. Por esto Faraón y el pueblo iban a creer el milagro. Entonces ellos se opusieron haciendo otros milagros. Los milagros que hacían era para decir, Dios no es la gran cosa para que le adoremos. Nosotros también podemos hacer lo mismo. El maligno hace su encantamiento para confundir las masas. Voy a citar también otro pasaje. Dice en Hechos capítulo 1, Hechos capítulo 13. Si no, escúchenlo. La historia es una historia. Cuando Pablo y Bernabé salen como el primer viaje misionero con Marcos, salen a predicar ¿a quiénes? A los gentiles. Salen a predicar a los gentiles. Y dice Hechos capítulo 13, versículos 6 al 8, como quien diría, se topan con este personaje. Y lo vamos a leer ahora. Hechos 13, versículos 6 al 8, dice, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, otro, Jan y Jambre también es lo mismo, hechiceros, y acá se hallaron a cierto mago, pero no solamente era mago, sino también dice, falso profeta, judío, llamado, ¿cómo se llama? Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, no era Pablo, Sergio Paulo, varón prudente, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Él deseaba oír la palabra de Dios. Él deseaba oír. Sergio Paulo. Pero verso 8 dice, pero le resistía, ¿quién? Elimás, o sea, Bar Jesús, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe, ¿a quién? Al procónsul. Él se oponía, él se resistía al ministerio de la predicación, ¿de quién? De Pablo y Bernabé, que era la predicación del Evangelio. Porque había personas que querían escuchar, como en Sergio Pablo, quería escuchar la palabra de Dios, pero se resistían, se oponían para que no escuchase la palabra de quién? De Dios. Se oponían. Y después, versículo 10, dice Pablo, dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él la oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Pablo también tenía poder en ese tiempo, cuando la iglesia se estaba estableciendo, había muchos milagros. La cuestión es que Bar Jesús le fue mal, se opuso a Dios, se opuso al Evangelio, al ministerio de la predicación y terminó ciego. Pero la cuestión es eso, que hay personas que se oponen, que se resistieron. Jan y Jambre es un ejemplo, Elimás, el mago, Bar Jesús es otro ejemplo. Y uno se pone a pensar sobre lo que lee. Dice que ellos resistieron a Moisés, Jan y Jambre, pero dice, así también estos, ¿se recuerdan quién eran estos? ¿Se recuerdan? Era el amador de sí mismo, ávaros, engañadores,
como dice, implacable, sin afecto natural, intemperante. Todas las 18 características que menciona del 1 al 4 y del 1 al 5, que dice que tendrán apariencia de piedad, se está refiriendo a eso. Estos se resisten, acá dice, a la verdad. Y uno se pregunta, ¿por qué resisten a la verdad? O sea, ¿por qué? O sea, no se están resistiendo a algo pecaminoso, se están resistiendo a la verdad, a lo que es, o sea, lo real, a lo verdadero, valga la redundancia. Pero él lo explica, va con la descripción, creo que lo da de entender. Dice, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Y antes de pasar a dar esas descripciones, no quiero dejar de mencionar que siempre vamos a tener opositores. Siempre va a haber opositores. Siempre va a haber opositores que, ya sea personas que te digan como Elimás, que se opuso totalmente, así, o sea, se le fue muy frontal, o puede ser de manera sutil, alguien se está oponiendo. Pero la cuestión es que para escuchar la palabra de Dios, para buscar de Dios y para predicar la palabra de Dios, siempre vas a tener opositores. Siempre. En tu familia, en el barrio, en la calle, siempre van a haber. Al principio. Después Dios lo va a dejar ciego. Nada. Al principio e incluso después, puede, o sea, la resistencia, la oposición, dura mucho tiempo incluso. Pero a la larga, Dios va allanando el paso. Pero es así. Aquel que quiera vivir para Dios, aquel que quiera vivir una vida santa, que agrade al Señor, va a tener oposición. En el ministerio de la predicación, en el ministerio de la palabra, hay oposición. Y debemos orar para tener oposición. ¿Por qué? Porque eso demuestra de que estamos en buen camino. Y si no esté en esa oposición hoy en día, y eso me digo a mí mismo, si no tenemos oposición, ¿por qué es? Porque de cierta manera estamos cómodos, estamos tranquilos, está todo bien porque estamos en nuestra zona de comodidad y no hay oposición. Ahora, ¿por qué lo harán? ¿Por qué lo hacen? Bueno, porque son corruptos de entendimiento, es decir, tienen una mente depravada. Y segundo, porque son réprobos en cuanto a la fe. Dice, hombres corruptos de entendimiento y réprobos en cuanto a la fe. Entendimiento quiere decir la mente, los pensamientos, los razonamientos. O sea, hay como 10 términos originales que hacen referencia al entendimiento. No toda la palabra entendimiento que aparece en la Biblia es el mismo término que se usa acá. O sea, hay varias, pero todos apuntan a la mente, apuntan a los pensamientos. Entonces, ¿qué quiere decir cuando dice corrupto, hombres corruptos de entendimiento? ¿Qué quiere decir? Bueno, hay que ir relacionándonos con otros pasajes de la Biblia. Por ejemplo, en Tito, ahí está cerquita, está 2 Timoteo capítulo 3, y haces una hojita más hacia adelante, está Tito. Tito capítulo 1, versículo 15, habla acerca de eso, acerca de la corrupción que hay también en los falsos maestros, como lo está señalando Pablo en 2 Timoteo. Tito 1:15 dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Su mente y su conciencia están embotadas. Ahora, no voy a citar otro pasaje que habla acerca de corrupción, pero hay mucho. Pero en 1 Timoteo 6:5 habla acerca de los mismos hombres corruptos de entendimiento. Pero voy a citar Efesios 4:18. Efesios 4:18 está después de Gálatas, capítulo 4, versículo 18. Si quieren ir allí, amén. Y si no, como me lo pueden escuchar. Efesios 4:18 dice lo siguiente. Voy a leer el versículo 17. Ese es el estado en que se encuentra el hombre sin Dios. Este es el estado en que te encontrabas antes de conocer a Cristo. Y ocasionalmente,
Y no solamente ocasionalmente, pueden ser temporadas que nosotros incluso podemos caer en eso. Y no debemos recordar, ese no es el nuevo yo, no es la nueva criatura. Eso ya lo vivimos en pasado. Entonces ya eso queda atrás. Voy a leer Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de ¿qué? De su mente, nuevamente. La mente ahí lo repite. Versículo 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Dice entendimiento entenebrecido. O sea, está oscuro. No puede razonar bien. No puede pensar bien. Sus sentidos intelectuales están anulados. Están, y no pueden operar bien. Por esa razón, podemos leer en Romanos 1:25. Voy a leer Romanos 1:25. Romanos 1:25, que es similar. Vos lees Efesios en esa sección del capítulo 4, del 17 en adelante, es similar a Romanos 1:18 en adelante. Romanos capítulo 1, versículos 21 y 25. Voy a leer. Romanos 1, versículo 21. Dice versículo 21 de Romanos capítulo 1. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Y ahora, el resultado es esto, versículo 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios, ¿por qué cosa? Por la mentira. Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. O sea, una persona que cambia la verdad por la mentira es alguien que está mal, o sea, no tiene todos los sentidos bien funcionando, o sea, o no sé, como dice ahí, y tiene el corazón entenebrecido, está envanecido, no funciona bien, no opera bien. Ese era el corazón y la mente antes de ser cristianos. Porque dice, ya que cambiaron la verdad de Dios, ¿por qué? Por la mentira. Eligen creer la mentira. Y por eso dejan de lado al Señor. ¿Qué mente dejaría la verdad por la mentira? ¿Quién aceptaría billetes falsos por verdaderos? ¿Hay alguien aquí que acepta billetes falsos? Aún ese te han encajado billetes falsos, ¿no? Y ahora también lo vuelvo a meter ahí de vuelta al mercado, busca la forma. No, pero ese ya está pecando. Pero, ¿qué voy a decir? Recibí un billete falso. Ahora ya, bueno, si recibí un billete de 100, no decís, bueno, ya está, no pasa nada. Pero antes, cuando recibía un billete de 100 falso, decía, era mucho. Pero entonces nadie le gusta recibir algo falso, algo que es mentira, y por dejarlo verdadero, lo que es real. Excepto los gentiles que no conocen a Dios. Y excepto cuando nosotros cambiamos la verdad de Dios por la mentira. Cuando empezamos a caer en un envanecimiento de la mente y del entendimiento. Entonces tenemos que ahí orar al Señor y para poder entrar en sí. Porque una persona que, por ejemplo, abandona su familia, deja aún uno ve películas y ve que el esposo o la esposa engaña al esposo o a la esposa, o sea, al revés, lo que sea, y en ese momento no está pensando, no está, o sea, sí lo piensa, pero sus deseos y la inmoralidad pueden más que eso. Entonces ya tiene el conocimiento, el entendimiento que entenebrecido. Porque en realidad lo que más vale, lo precioso, es su familia. Eso sí, si vos se lo preguntás, es su familia. Pero se deja llevar por sus pasiones y por esa razón no está pensando bien.
No está pensando en términos humanos, con el corazón y no con la mente. También no solamente son corruptos de entendimiento, mente depravada, sino también porque son reprobados en la materia o examen de fe. Son reprobados en la materia o examen de fe. Según de Timoteo, dice, capítulo 3, versículo 8, dice, réprobos en cuanto a la fe. Es decir, ellos no califican en creer en el Evangelio. No tienen las condiciones para hacerse cristianos. Son rebeldes, necios, orgullosos. Por esa característica no califican para la fe. Ahora, es obvio, ahí está diciendo que son descalificados, o sea, están a lo contrario de aprobado, es reprobado, es no haber aprobado, o sea, o calificado, el antónimo es descalificado, es así. Bueno, ellos no, está haciendo obvio que no son salvos, no son personas creyentes, porque dice, son réprobos en cuanto a la fe. Ahora, 1 Timoteo capítulo 1, versículo 19, se lo voy a leer, no hace falta que vayan ahí, pero dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. O sea, en 1 Timoteo 1 19 dice, naufragaron en cuanto a la fe, o sea, se fueron. Nuevamente, personas que eran supuestamente maestros, pero al final se desviaron, se fueron en cuanto a la fe, a la creencia, a las doctrinas principales, en cuanto al Evangelio, se desviaron. Entonces son reprobados, no aprueban. Qué feo, ¿no? Qué feo es cuando vos desaprobás. Qué feo. Bueno, hay algunos que tal vez están acostumbrados a desaprobar y ya le parece lo mismo. Pero qué feo cuando te sacaba, en el colegio aprobaba con 6, te sacó un 5 o un 1. Yo 2 veces o 3 veces, me he sacado 2 o 1 y 2 meses. Porque sabía que en mi casa iba a tener problema. Por eso le ocultaba la nota. Seguía pecando, ¿no? La cuestión es que es feo estar descalificado, reprobado. Porque después tienen que estudiar para probar o hacer el examen para levantar la nota. Pero damos gracias a Dios, yo doy gracias a Dios, de que en ese punto, en ese examen, no estoy reprobado. Que he creído de todo corazón, que le he entregado mi alma al Señor y que mi alma puede descansar en Cristo. Que si hoy viene un tipo y entra, como le dije en otras ocasiones, y empieza a matar a los cristianos y me mata a mí, yo sé que me voy con el Señor. ¿Para qué seguir viviendo acá, no? Que me lleve que Dios me lleve de esa manera, o la que Él quiera, la manera que Él elija. Pero yo puedo estar contento, que no estoy reprobado en cuanto a la fe, que no estoy descalificado. Y como ustedes dirán, ¿y entonces cómo puedo hacer para no estar reprobado en cuanto a la fe? ¿Qué puedo hacer? Primero, tenés que tener una actitud de humildad. ¿Por qué humildad? Porque si no vas a ser como el faraón. El faraón, ¿qué es lo que pasaba? Tenía el corazón endurecido. Su orgullo producto del poder, producto del dinero, producto de la fama, producto de no querer soltar eso, le llevó a endurecer el corazón. Era rey, todo lo que quiera, pero sigue siendo así delante de Dios. Y todo ser humano es así, por más que tenga los millones o el poder que tenga, o lo fuerte que sea, entra un virus que se llama COVID-19 y se lleva todo. Hay cual quien sea, que tenga la defensa baja. Es así. Entonces, toda persona es así. Entonces, chiquitita, tenés que ser humilde delante de Dios. Y reconocer, la humildad te va a llevar a reconocer tus pecados. La humildad te va a llevar a arrepentirte, a pedir perdón por tus pecados. Y luego de eso, creer en Jesús. Jesús dijo, y como está allá en la piedra fundamental, dice la placa, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.
Él dijo así. Y Pedro dijo en Hechos capítulo 4, versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo en el cual dado a los hombres, en el cual podamos ser salvos. Muchas gracias, hermano. Lo estaba poniendo a prueba. Es el único nombre. No dice algunos caminos, no dice uno entre otros nombres, dice el único. Entonces mi fe y tu fe, si vos estás reprobado, si todavía no sos aprobado en cuanto a la fe, tu fe debe estar, tener una actitud humilde y reconocer que Jesús es el único que te puede salvar. Tus obras no valen, tus obras no pueden. Ninguna virgen, ningún santo, ningún cura, ningún pastor, ningún curandero o chamán o lo que quieran, nadie te puede salvar, simplemente Jesucristo, porque Él fue a la cruz y murió por tus pecados. Así que, ¿te opones a la verdad? Considero que no te opones a la verdad, así como se opuso Elimás o Janes y Jambres, no andaba haciendo magia y para engañar a las personas. No, nadie es acá brujo o bruja, nadie. O no. ¿Te opones al plan de Dios? ¿Te opones al plan de Dios? Ese ya es distinto. Eso es distinto. Porque aplicado directamente, no, nadie. Porque aplicado directamente como Janes y Jambres, no. Y como los falsos maestros, tampoco. Porque considero acá que no hay ningún falso maestro. Pero oponerse al plan de Dios es distinto. Es distinto. Porque Dios te dice que hagas una cosa, que hagamos una cosa. ¿Y qué hacemos nosotros? Una cosa distinta, diferente. Porque hay lugares donde Dios te dice, anda. Y hay lugares que Dios te dice que no vayas a ese lugar. Y nosotros muchas veces vamos al lugar donde Dios nos dice que no vayamos y no vamos al lugar que Dios nos dice que sí debemos ir. Es un ejemplo. Jonás es un ejemplo de eso. Jonás lo mandó ¿a dónde? A Nínive. ¿Y a dónde quiso ir? A Jope. Tomó un barco todo en dirección contraria. Si ustedes buscan el mapa, Nínive está acá, Jope allá. Y Jonás dice, me voy en el barco, ya está. Y Dios le agarró de la oreja. No, ¿a dónde vas? Volvé a Nínive. ¿Te opones al plan de Dios? ¿Te opones? Porque sí, oponerse a la verdad, considero que así como los falsos maestros, no. Pero muchas veces nos oponemos al plan de Dios, al propósito de Dios para tu vida. Mediante nuestra rebeldía, mientras tener un corazón entenebrecido o volviendo a lo de antes. No pensando bien. ¿Cambiar la verdad de Dios por la mentira de Satanás? Dice en capítulo 4, versículo 4, y aparta, del mismo de 2 Timoteo, dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Dice que van a apartar de la verdad. O sea, se van a amontonar gente y ellos, los falsos maestros, van a apartar de la verdad. Entonces tengan cuidado, porque hay personas que se encargan de apartar a gente de la verdad, de engañarla. Y otra cosa, ¿sos reprobado en cuanto a la fe? Si no sos reprobado en cuanto a la fe, tenés que dar gracias a Dios por eso, porque sos aprobado, y eso es solamente por la pura gracia del Señor. Y si estás reprobado en cuanto a la fe, si todavía tu alma, tu vida, no sabe dónde va a ir, eso quiere decir que va para un lugar llamado la condenación eterna, el infierno. Si no sabes. Pero entonces, si no sabes y no estás aprobado, calificado, sé humilde, arrepentite y cree en el Señor Jesucristo. Y eso te va a hacer alguien calificado. Y por último, vamos a ver la segunda acción, que es que ellos lideran por un tiempo. Versículo 9 dice, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. La de aquellos, Janes y Jambres, o sea, está haciendo referencia a ellos. Dice, mas no irán más adelante. ¿De quién se está refiriendo? A los que mencionen 1 al 4,
o lo que dice que se metían en las casas y llevaban cautivas a las mujercitas. Pero después cuando dice, como también lo fue la de aquellos quienes, Janes y Jambres, porque está utilizando esa ilustración en esa ocasión. Eso quiere decir una cosa, una predicción sobre el futuro, porque ellos en el presente, avanzando, o sea que ellos cuando dice están adelante, no irán más adelante, quiere decir dos cosas, que ellos, los falsos maestros, están avanzando, están progresando, y segundo, que ellos están delante de quién, porque si están adelante, no están atrás, están adelante, están avanzando, están tomando ventaja por encima de alguien. Entonces por eso yo digo que por un tiempo están liderando, por un tiempo están como siendo exponentes de algo, de una enseñanza, de un movimiento. Y para eso voy a leer Hechos capítulo 5, versículos 34 y 39, porque todos esos movimientos que no vienen del Señor, a la larga se va a acabar. O cualquier obra, a la larga se va a acabar. Hechos capítulo 5, versículo 34 al 39. Cuando viene el nombre de la verdad, cuando viene el nombre de Dios, me hago referencia. Hechos capítulo 5, versículo 34 al 39. Dice lo siguiente. Esto es cuando Pedro y Juan fueron encarcelados y azotados, o sea, y él empieza a hacer su defensa. Pero Hechos, no, dije 4, 5. Hechos capítulo 5, versículo 34 al 39. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. O sea, y ahora quedaban en el concilio solo, los apóstoles afuera, versículo 35. Luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron, ¿qué pasa? Dispersados y reducidos a nada. Reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. ¿Cuáles son los días del censo? Haciendo paralelo. Cuando María tenía embarazada a Jesús y se fue de Samaria hasta Belén. Ahí fue a hacerse el censo. Bueno, en los días del censo dice que llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Versículo 38. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Versículo 39. Mas si es de Dios, no la podré destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Ahí podemos decir que cuando es de Dios, la obra es indestructible. Es indestructible. Pero cuando es de los hombres, son reducidos a nada. Es así. Porque perece. Perece porque su fundamento está en los hombres, en la sabiduría de los hombres, en los métodos de los hombres, en los principios de los hombres, en los deseos de los hombres. Pero cuando está fundamentado en Dios, como dice Mateo 7, viene la tormenta y la casa que está sobre ¿qué? Sobre la roca es la que va a prevalecer. No está hablando de la iglesia allí, yo sé que está hablando en término individual, pero lo podemos aplicar, porque cuando hay un fundamento bien firme, bien sólido, que solamente es de Dios y solamente el Señor Jesucristo, ahí va a permanecer. Pero cuando es de los hombres, como hizo Gamaliel, un judío, un rabino, dijo, no, cuando el hombre va a ser reducido a nada, solo se va a desvanecer, solo. Y dio el ejemplo, dio el ejemplo de Teudas y dio el ejemplo de Judas en los días del censo. Entonces, se van a levantar, hermanos, se van a levantar muchos falsos pastores, muchas, e incluso falsas pastoras, que no creo en pastoras, no, la Biblia no lo enseña,
pero tanta enseñanza, y podemos dedicarle domingo tras domingo a la falsa enseñanza, ¿verdad? A la falsedad. Pero ¿para qué le vamos a dedicar tanto domingo si tenemos este libro que es inmenso y tanto para investigar, tanto para aprender? Pero se van a levantar. ¿Y qué? Así como se levantan, solo bajan. Solo son reduccionados. Solo. ¿Por qué dice ahí? No irá más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos. Es un hecho. Es un hecho. Tarde o temprano la verdad se hace clara a todos. Todos se darán cuenta de lo que está pasando. Lo falso quedará en evidencia. Y 1 Timoteo capítulo 5, versículo 24, 25, voy a leer. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 24 al 25, dice: los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Pero el versículo 24 habla de pecado, el versículo 25 habla de buenas obras. El versículo 24 menciona que hay pecados que son patentes, o sea, son evidentes. Si uno agarra y se pelea en la calle, o cuando va con el auto, ahora estoy con el auto, yo gracias estoy... ¿Se acuerda que en 1 Timoteo, cuando enseñé el 2 Timoteo 3, de intemperante? ¿Qué significa intemperante? Una persona sin control, o sea, como que andar sin volante, y va chocando todo como yo lo hacía en el pasado. Y aprendí solo. Nada, mentira, mi hermano Daniel, después mi papá también me dio conexiones, pero sobre todo Daniel, qué paciencia. Pero la cuestión es esto, que... Hoy perdí el punto. No, que si vos vas manejando y las personas empiezan a tocar bocinas, pi, pi, y ¿qué es lo que dicen? Muchas veces dicen malas palabras. Eso está mal, eso no es que está mal, es pecado eso, es pecado, es así. Si está manejando e insultado o lo que sea, es pecado, así. No lo hagas, no es la voluntad de Dios. Pero si yo hago así, y ando insultando, y me ven, eso es patente, eso es evidente. Pero hay otros pecados que son camuflados, que están camuflados, que están ahí en la privacidad, en lo personal, pero a la larga, tanto los patentes, o sea, los que salen a la luz, o como aquellos que están ahí, como David, que David es un claro ejemplo, engañó o sea, se acostó, cometió adulterio, y después la dejó embarazada, quiso que Urías se acostase con su esposa para simular, para engañar, no lo hizo, mató a Urías. Pero esto después fue revelado, fue conocimiento público, todos se enteraron. Lo que él quería que siga en secreto, se enteraron todos, supieron. Y tenemos ese precedente como un ejemplo, de que la verdad sale a la luz. Y en versículo 25, solamente como un paréntesis, porque lo leímos, hay buenas obras que nosotros hacemos, nos ven, qué bueno, nos ven, gloria al Señor, no las hacemos para que nos vean. Pero después hay cosas que nosotros hacemos en lo privado, en lo personal, para el Señor, porque lo hacemos así tanto en privado como en público, lo hacemos, nadie nos ve, pero a la larga se va a saber, se va a decir, mirá, él hizo esto, o ella hizo esto, y sobre todo, me pongo el tema del cielo, el Señor dice, lo que hiciste en secreto después vas a ser recompensado en público. Entonces, ¿qué lo eran las tres acciones? Primero, difundían falsas enseñanzas. Iban por las casas y enseñando y engañando, sobre todo a mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversa concupiscencia, y eran cautivas. Y siempre estaban aprendiendo y nunca podían llegar al conocimiento de qué, de la verdad. Eso era lo primero. Y segundo, la acción es que ellos se resisten, que es lo que vimos hoy, se oponen al ministerio de qué? De la verdad, de algo del Señor se oponen.
Y también, por último, lideran por un tiempo. Lideran por un tiempo. Están al frente, pero es por un tiempo. Como Judas o como Teudas, porque es de los hombres. Y el pecado sale a la luz. O su insensatez sale a la luz. El Señor nos ayuda a no caer en mala enseñanza. Vos podés decir, yo no voy a caer en mala enseñanza, en mala doctrina. Yo no. Pero ten cuidado. Lee la palabra. Estudia la palabra. Pedí al Señor cada día para poder aprender de su enseñanza. Porque así, como estos hombres se engañaron y se opusieron a la verdad, te pueden llevar a vos, te pueden arrastrar a la falsa enseñanza y a una falsa práctica. Y sobre todo, no solamente mala enseñanza, sobre todo no caer en la inmundicia del pecado. Que nuestro entendimiento siga lúcido. Le pidamos al Señor eso. Le pidamos que no despreciemos, que no veamos las cosas del pecado como si fueran algo valioso, como si fueran algo atractivo. Porque en realidad, Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es un veneno mortal. Y más, hay un pasaje que dice, hay un coro, me hirió el pecado, fui a Jesús, pero dice, me hirió el pecado. O sea, el pecado te va a venir, puede causar placer en un momento. Y yo lo digo por experiencia, puede causar placer en un momento, y ustedes también lo saben, si están en años cristianos lo saben, puede causar placer en un momento, pero después dice, me hirió, o sea, me mató. Es así. Entonces, si nosotros pensamos bien, entendemos, ponemos la verdad con verdad, la verdad que Dios es mucho más valioso que lo que este mundo puede ofrecer. Amén. Yo lo digo y quiero vivir así. No quiero estar viviendo pensando que lo otro es más valioso, porque no es valioso. Entonces, le pedimos al Señor que nos dé un pensamiento pensamiento racional, bíblico. Pedir ayuda al Señor para eso y a los hermanos también para vencer. Porque no podemos solamente con la ayuda del Señor, y también el Señor te provee una iglesia para poder caminar en la vida cristiana. Así que vamos a orar para finalizar y después la cena del Señor. Padre, gracias por este tiempo. Padre, gracias porque Tú eres bendito por los siglos de los siglos. Señor, Tú eres un Dios glorioso. No hay nadie que se compare, Señor, con Tu belleza, con Tu poder. Te pido, Señor, para que podamos ahora pasar un tiempo de oración, un tiempo de reverencia, como hubo recién, Señor, acerca de la exposición de Tu palabra, pero también con la cena del Señor. Y te pido, Señor, para que estén aplicando Tu palabra. Y también, Señor, para que si hay alguien aquí que no Te conoce, que no conoce a Cristo como Señor y Salvador, que si no sabe dónde va a ir, si hoy muere, que si está pensando que porque es una buena persona va a ir al cielo, está equivocado, porque ninguna persona es buena, solamente hay uno solo bueno y eres Tú. Entonces te pido, Señor, para que le abra el entendimiento y pueda arrepentirse de su pecado, porque todos hemos pecado, y pueda creer en el Cordero que Tú has enviado, que es Tu Hijo Jesucristo, el Cordero inmolado en la cruz, sin pecado, impecable. Entonces te pido, Señor, por eso, y te ruego, Señor, por lo que queda de esta reunión. En el nombre de Señor Jesucristo. Amén.